días, mi nombre es Jocelyn Escobar. Mi nombre es Alejandro Morocho. Mi nombre es Samantha Armijos. Y bienvenidos a la inflamación aguda Crónica y reparación tisular. Bueno, la inflamación aguda. Debemos tener en cuenta que la primera característica es de que la inflamación aguda va a tener una reacción inmediata, una reacción rápida frente a estímulos que quieran dañar a nuestro tejido local o puede ser nuestros vasos sanguíneos. Vamos a tener en esta historia que les voy a contar personajes. Tenemos a los del equipo A de acá, que son los leucocitos, proteínas y anticuerpos. Y los del equipo malo son los hongos, bacterias, virus y cuerpos extraños. Vamos a tener un personaje principal, que vamos a sacarlo de los leucocitos, que son los neutrófilos. ¿Por qué los neutrófilos? Porque estas células son las más rápidas del sistema inmunológico y como ya les había dicho, la característica de la inflamación aguda es realizar una reacción inmediata. Entonces, inflamación aguda, reacción inmediata, necesitamos a las células más rápidas. Entonces necesitamos a los neutrófilos. Ahora les voy a explicar cuáles son les voy a explicar ahora los 4 estímulos por los cuales estos van a activarse frente a estos de acá. El primero son las infecciones. Estas infecciones pueden ser causadas por virus, hongos, bacterias o cuerpos extraños, que va a empezar a secretar receptores que son de la familia del tipo señuelo, los cuales van a empezar a dar una información y señales, mensajes a este equipo de acá, el equipo bueno, para que empiece a realizar el proceso de inflamación y así pueda eliminar al agente lesivo. La segundo estímulo van a ser la necrosis tisular, que puede ser de cualquier origen. Necrosis es una muerte celular, pero también hay que tomar en cuenta que estas células, aunque estén con su último aliento, van a poder secretar unas moléculas, las cuales van a empezar también a llamar a este equipo para que empiece el proceso de inflamación y la eliminación de este agente lesivo y que quiten el tejido necrótico. Hay que tomar en cuenta que la molécula importante ahí, la sustancia importante ahí es el ácido úrico. El tercer estímulo va a ser la hipoxia. La hipoxia es cuando las células van a estar privadas de oxígeno y van a empezar a secretar una proteína llamada IF1-alfa, la cual va a hacer que aumente el tamaño del vaso sanguíneo y aumente la permeabilidad. Una vez que empieza a darse la vasodilatación, va a haber efectos como la hiperemia, enrojecimiento y aumento de la temperatura. Con este aumento de la temperatura va a empezar a darse la permeabilidad, aumenta la permeabilidad vascular. Primero que va a hacer los neutrófilos junto a los macrófagos es ir a atacar a este agente infeccioso y fagocitarlo. Esto es sinónimo de comerlo, de eliminarlo, para así poder eliminar a este agente lesivo. Los leucocitos van a ayudar también a la reparación y también van a haber 2 personajes más que van a querer ayudar, que son los fibroblastos y los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a drenar las pequeñas sustancias líquidas que quedan, es decir, van a drenar el edema. Y también van a ayudar los fibroblastos, ya que estos van a ayudar a sintetizar el colágeno, que es importante para la cicatrización, y también van a proliferar las células endoteliales que estaban aquí, donde fue la lesión, y así va a poder luego ayudar a la reparación. En el caso de que todo este proceso haya funcionado, simplemente ya no se dio una inflamación aguda, sino ya empezamos a tener una crónica, que después ya les vamos a contar. Ahora vamos a hablar sobre inflamación crónica. La inflamación crónica tiene una duración prolongada. Como antes nombró mi compañera, era que si en el proceso de reparación de inflamación aguda no se logra reparar muy bien, vamos a pasar a la inflamación crónica. Esto va a depender de 3 factores. Va a depender después de la inflamación aguda, como ya lo nombré, y puede tener un efecto incisivo. ¿Qué quiero decir con un efecto incisivo? Que esta inflamación va a comenzar silenciosamente, de una manera inofensiva, que va a irse instaurando en todas las partes de nosotros sin que nos demos cuenta. Vamos a tener las características de esta inflamación, que va a ser la infiltración de estas tres células, como son los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas.
Aquí quiero dar un dato importante, que estas tres células están tratando de reparar el daño mientras ellos producen un ácido hipocloroso. Este ácido hipocloroso, al momento, estas células son lo que van a secretar este ácido hipocloroso. Al momento que este ácido hipocloroso entra en acción, puede dañar puede seguir dañando puede seguir dañando. También vamos a tener otro factor, que es la destrucción por agentes lesivos. La destrucción del tejido, una es por agentes lesivos y la otra es por las células plasmáticas. Las células plasmáticas aquí intervienen. Estas van a empezar también a dañar al tejido. También vamos a tener el otro factor, que es la reparación, que implica la proliferación de nuevos vasos sanguíneos, que es la angiogénesis y la fibrosis. Bueno, vamos ahorita a hablar sobre las características de la inflamación aguda. Para tomar en cuenta, estas tres células son las más importantes de la inflamación crónica. Son las que van a actuar en la inflamación crónica. Bueno, ahorita vamos a hablar de los macrófagos, las características de los macrófagos. Los macrófagos es el más importante, como le dije, de la inflamación crónica, porque la característica de este es que va a persistir la acumulación de macrófagos, medidos por tres factores. El primero, el reclutamiento a través de la quimiotaxis, que este puede ser exógeno o endógeno. El segundo es la proliferación local del macrófago. Y la tercera es la inmovilización de los macrófagos en la zona de inflamación. También vamos a tener en cuenta la importancia del macrófago, que estos van a secretar sustancias tóxicas, como lo había nombrado el ácido hipocloroso. También van a ayudar a la proliferación de los fibroblastos, que el fibroblasto va a ayudar a regenerar al tejido. Vamos a hablar del linfocito. El linfocito es de dos tipos, hay el tipo T y el tipo B. Este linfocito tipo T, el linfocito tipo T, va a tener una relación inversa con el macrófago. ¿Por qué digo inversa? Porque al momento de que, digamos que este es el linfocito tipo T, y aquí tenemos a un macrófago. Al momento que el linfocito T llega al foco infeccioso va a activarse. Va a activarse solo con la presencia del macrófago. Y es inversa porque el macrófago se va a activar cuando el linfocito T ya esté activo. A la citoquina IFN. También como había dicho, que cuando los linfocitos T llegan al foco infeccioso, con la presencia del macrófago se activa, van a sintetizar la citoquina IL-1 y la FNT, que es el factor de necrosis tubular. Este factor de necrosis tubular, al momento de activarse, puede también destruir el tejido, destrucción. Esa es una destrucción del tejido al momento de activarse el factor de necrosis tubular. Bueno, vamos a seguir con la inflamación crónica, y también vamos a tener en cuenta que aparte de estas tres células que ya nombré antes, vamos a tener una también que es una célula que también ayuda aquí en la inflamación crónica, y es los mastocitos. Los mastocitos son células de tejido conectivo que ayudan a la reparación de... Y por último vamos a hablar sobre las células plasmáticas, que estas son las que secretan anticuerpos, van a ayudar igual a combatir el foco infeccioso, y también provienen de los linfocitos T. Y a continuación mi compañera que va a hablar sobre la reparación tanto de la inflamación crónica aguda y las características que hay en... Ya.
Entonces, yo les voy a hablar un poco de los signos principales que tiene la inflamación y las características principales que se generan tanto en la inflamación aguda como en la inflamación crónica. Entonces, los signos principales para detectar que esta es una inflamación tiene que tener calor, refiriéndonos a la temperatura que presenta esta inflamación, el rubor, que nos referimos a la coloración, la tumefacción, el dolor y la pérdida de la función que esta presenta. Luego vamos a presentar las características de la inflamación aguda. Dentro de las características de esta, una de las principales es que se presenta de manera inmediata y esta dura aproximadamente pocas horas o máximo unos días. Características importantes es que se caracteriza por la exudación de líquidos y proteínas plasmáticas. ¿A qué nos referimos con esto? A que se da una presencia de un edema en esta inflamación. Y otra característica es la inmigración de los leucocitos, de la microcirculación, acumulación de estos en el foco de lesión para que se dé una activación y se dé la eliminación del agente lesivo. Entonces, esas son las características principales de la inflamación aguda. Ahora vamos con la inflamación crónica. La inflamación crónica, esta tiene una duración prolongada de semanas o de meses. Puede aparecer después de la inflamación aguda o ser insidiosa al comienzo de esta. Se da una infiltración de la inflamación de los mononucleares, como son los linfocitos y los macrófagos, y células plasmáticas. Y otra característica importante de esta es la reparación, que implica por medio de la proliferación de los fibroblastos y la reparación que se da por medio de una fibrosis. Ya. Se encuentra en homeostasis. Este quiere decir un equilibrio entre la proliferación y la apoptosis. Entonces tenemos la homeostasis. Nos vamos a dar cuenta que aquí se produce una lesión. Y esta lesión va a ser o regenerada o reparada. Entonces, se va a ver la regeneración y la reparación. Ahora vamos a hablar de la manera en la que se da la reparación y la regeneración para que se dé una cicatrización de esta inflamación. Entonces, las lesiones de las células y tejidos activan una serie de acontecimientos que contienen el daño e implican la cicatrización. Esta puede ser por medio de las que ya les indiqué, la regeneración y la reparación. Entonces vamos a hacer un cuadro en base a esto. Primero tenemos que tomar en cuenta que nuestro cuerpo al inicio se encuentra en una homeostasis. Esto quiere decir un equilibrio del organismo. La fase proliferativa. Esta fase proliferativa es aquella que da su inicio después de la fase de inflamación. Se presenta aproximadamente al cuarto día de producido la lesión y va a durar aproximadamente 3 semanas. Va a ocurrir una migración de fibroblastos hasta donde fue producido el daño que hubo en el tejido, para formar un nuevo tejido de colágeno junto con un proceso de angiogénesis. ¿A qué nos referimos con angiogénesis? A la formación de nuevos vasos sanguíneos que va a aportar oxígeno y nutrientes necesarios para el proceso de reparación y reconstrucción que se lleva. La fase de remodelación o de maduración. En esta fase es aquella en la que estas miofibrillas maduran y se reorganizan para formar una cicatriz de colágeno. Además de que se da una disminución de los vasos sanguíneos que fueron producidos durante la angiogénesis. Entonces, esta fase de inflamación proliferativa y la fase de remodelación son aquellas que se dan para la curación de una herida y la formación de una cicatriz como tal, dentro de la reparación tisular.